Muy buenas tardes a todos los asistentes a las charlas a la serie de conferencia Minería desde casa. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener a dos grandes ingenieros especialistas en el tema de almacenamiento de colas en los Estados Unidos y de los respectivos diseños para los depósitos de estas. Estamos hablando de Stanley Michalek y Paul Donahue, y también nos acompaña junto con ellos el jefe de Pittsburgh del centro tecnológico, que es George Gardner. Tiene 34 años de experiencia en la industria y es un ingeniero geotécnico. Primero vamos a hablar un poco sobre Stanley Michalek. Él es un oficial de seguridad de presas del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y jefe de la División de Desechos Mineros e Ingeniería Geotécnica en la Administración de Salud y Seguridad Minera, MSHA, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Comenzó su carrera con MSHA en 1983 en su oficina de Denver, Colorado, antes de mudarse a Pittsburgh, Pensilvania, en 1995. Antes de MSHA, trabajó en Cities Service Oil and Gas en Tulsa, Oklahoma. El señor Michalek es ingeniero de minas de la Universidad Estatal de Pensilvania y tiene una maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de Colorado. Es ingeniero profesional registrado en Pensilvania y también está muy involucrado con los comités de presas de relaves en varias organizaciones profesionales y gubernamentales. El doctor Paul Donahue llegó a MSHA en el 2005 con 25 años de experiencia en la industria de la construcción, incluyendo empresas consultoras del sector privado, la Autoridad del Valle de Tennessee y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Desde el 2005, el señor Donahue se ha desempeñado como ingeniero civil en la División de Ingeniería Geotécnica y Residuos Mineros en Pittsburgh. Su interés particular han sido los desafíos de ingeniería geotécnica de los embalses de desechos de carbón construidos aguas arriba. Ha sido auditor principal de los planes de las 35 depósitos activos de almacenamiento de desechos de carbón y ha realizado numerosas investigaciones de campo de instalaciones de relaves de carbón y otros desechos. El señor Donahue obtuvo la licenciatura en Geología de la Universidad Virginia Tech y una maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Geotecnia. Es un ingeniero profesional registrado en Pensilvania también. Ahora démosle la bienvenida a nuestros ponentes de hoy, Stanley Michalek y Paul Donahue. Guys, it's your turn. Okay. Next slide. Okay, give me 1 second. Okay. Thank you for this opportunity to speak with you on the issue of tailings dams. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de invitarlos y poder discutir con ustedes este tema de las presas de relaves. You may be aware of this, but I would like to give a little overview of our agency. Quizá ustedes pueden estar familiarizados con esto, pero quisiera darles un poco de perspectiva sobre nuestra agencia. Our primary mission is to prevent death, illness, and injury from mining. Nuestra primera misión es prevenir muertes y enfermedades y lesiones a causa de la minería. And promote safe and healthful workplaces. Y promover lugares de trabajo seguros y saludables para los mineros. And we work with state agencies, labor agencies, and other federal agencies on the issue of mine safety. Y también trabajamos con agencias del trabajo, agencias estatales y federales en todos los temas relacionados con seguridad y salud en los Estados Unidos. Next. Our agenda, I will give a brief overview of mining dams. En nuestra agenda vamos a revisar un poco una descripción general de las presas mineras. A history of tailings and mine waste disposal in the United States. Un poco de historia en la eliminación y de los desechos de los Estados Unidos. Briefly review the MSHA Dam Safety Program.
vamos a revisar un poco los temas relacionados de seguridad de presas de MSHA. And then Paul will discuss tailing storage facility construction methods. Y ya el señor Paul va a discutir con nosotros temas relacionados con la construcción de las instalaciones de almacenamiento de colas. The critical elements of safe tailing storage facility design. Los elementos críticos que se tienen que considerar para el tema de las instalaciones y diseños seguros de minas, de colas. And possible alternatives to using storage facilities. Y actividades alternas o características alternas en temas de la instalación de almacenamiento de colas. Next. How are dams used at mining operations? ¿Cómo son nuestras presas utilizadas en operaciones mineras? The primary purposes are for the disposal of waste from mining and processing. El principal aspecto importante es la eliminación de los desechos de operaciones mineras y de su procesamiento. The storage or processing of plant water. También es muy importante el tener la consideración respectiva con el almacenamiento y el procesamiento de agua en las colas. Sedimentation control and flood control. Control de sedimentación y control de inundaciones. Next. The primary differences between a conventional water storage dam and a tailings dam. Las principales diferencias entre las presas convencionales y las presas de colas son: a conventional dam is constructed to its full height and filled typically within 1 to 5 years. Las presas convencionales son construidas a su altura completa y son rellenadas en un lapso de entre 1 a 5 años. A conventional dam is constructed of select materials chosen for specific properties. Las presas convencionales son construidas a partir de materiales selectos elegidos de acuerdo a sus propiedades específicas. A conventional dam will use less risky construction methods. Una presa convencional va a utilizar métodos de construcción menos riesgosos. The design and operation of the dam rarely changes during the life of the dam. Su diseño y operación rara vez cambia durante la vida de la presa. A conventional water storage dam is considered an asset. Y las presas convencionales de agua son consideradas un activo. And a conventional dam is breached at the end of its useful life. Y las presas convencionales al final de su vida útil son desmanteladas o se les genera un orificio para que puedan continuar el flujo normal de agua. Conversely, a tailings dam is constructed incrementally over the life of the mine, which may be 20 or more years. A diferencia de las presas convencionales, las presas de relave son construidas de manera progresiva y a lo largo de la mina, que puede ser más de 20 años. It is constructed of mine waste products. Son generalmente construidas de desechos del procesamiento minero, Which may not always be the best for construction. Lo cual no muchas veces puede ser lo mejor para la construcción. Tailings dams may use upstream construction methods. Las presas de relaves utilizan métodos constructivos aguas arriba. The design and operation of a tailings dam may change based on mine production. Su diseño y operación puede cambiar debido o por factores como la producción de la mina. A tailings dam is regarded as an expense. Una presa de relaves no es considerada como un activo, sino como un gasto. And the contents of a tailings dam must be stored for eternity, typically. Y el contenido de las presas de relaves tiene que estar almacenado por el resto de la vida, generalmente. Next. Similarities between a conventional dam and a tailings dam. Como hay diferencias, también hay similitudes y entre estas se destacan. They are designed for similar conditions for flood routing, stability, and seepage. Son diseñadas para condiciones similares como inundaciones, estabilidad o infiltraciones. They will be monitored to assess their performance.
son monitoradas para evaluar el desempeño. They're inspected regularly to identify deficiencies. Son inspeccionadas de forma regular para identificar deficiencias. And the consequences of failure are identical. Y las consecuencias de fallas son idénticas. Next. A brief history of MSHA regulations related to dam safety. Vamos a hablar ahorita un poco sobre la historia de la reglamentación de MSHA acerca de la seguridad de minas, de presas. In 1966, our Metal and Non-Metallic Mine Safety Act. En 1996 fue desarrollado este act que ayuda con el tema de metales y no metálicos en minería. Was one simple statement that if failure would create a hazard, it shall be of substantial constructed and inspected at regular intervals. Y era muy simple este act y lo que buscaba era que si alguna presa generara un peligro, debería ser construida teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos e inspeccionada en intervalos regulares. In 1969, our Federal Coal Mine Health and Safety Act was passed. Y en 1969 fue pasado en el Congreso el Acta Federal de Seguridad y Salud en Minas de Carbón. Similar wording, except there was a requirement for weekly inspections. Y fue muy parecida a la anterior reglamentación, sino que se le incluyó reportes semanales cuando habrían inspecciones muy pobres. Next. Initially, waste would be dumped straight into a river or a stream. Inicialmente, los desechos del carbón eran tirados a los ríos o quebradas. When that was stopped, mine operators would start to build impounding structures. Cuando eso paró, los operadores mineros empezaron a construir lagos. And they weren't always of good engineering, design, or quality. Y muchas veces no contaban con las características ingenieriles de buena calidad. Next. In 1972, February, a famous dam failure at Buffalo Creek occurred. Y debido a eso, en 1972, el febrero 26 de 1972, hubo una falla en la presa de desechos de carbón de Buffalo Creek. The photo on the left shows the pre-failure condition of the embankment. La foto en la izquierda muestra una falla, antes de la falla en uno de los taludes. And the right shows the aftermath, the post-failure and the destruction. Y en las fotos de la derecha muestran lo que pasó después y la destrucción. Resulting in 125 fatalities and 4,000 homeless. Resultando en más de 125 vidas perdidas y más de 4,000 personas sin hogar. Next. We have also had failures on our non-coal tailings dams. También se han tenido fallas en presas de relaves que no son de carbón. This was a failure in Silverton, Colorado in 1975 that flooded the town. Esto fue una falla en Silverton, Colorado en 1975 donde inundó todo el pueblo. Next. A 1990 failure in San Juan, Puerto Rico that covered a toll road. Y aquí vemos una de las presas de relaves en 1990 en San Juan, Puerto Rico, donde tapó por completo una vía de peajes. Next. A failure in 2002 that covered a mine yard. Y en 2002, una falla que produjo el cubrimiento de un patio minero. Next. Continuing with the history. Continuando con la historia. In 1972, because of dam failures, the U.S. Congress enacted the National Dam Inspection Act. Y en 1972, debido a la gran cantidad de fallas en estas presas,
el Congreso promulgó el Acto Nacional de Inspección de Presas. The Army Corps of Engineers would inspect all non-federal dams. El Cuerpo Militar de Ingenieros de Estados Unidos inspeccionaría todas las represas no federales. A national inventory of dams was created. Y fue creado el Inventario Nacional de Presas. And the federal government started to write the federal guidelines for dam safety. Y el gobierno federal empezó a escribir las directrices federales para la seguridad de las presas. At that time, MESA, which was before MSHA, published guidance on inspection and design of dams. Y para esa época, MESA, que era el predecesor de MSHA, publica unas pautas de diseño y de inspección para presas de minas de carbón y de metálicos no metálicos. Next. In 1975, there was a big change in our coal regulations. En 1975 hubo un gran cambio en las regulaciones de carbón. We now required a design plan by a professional engineer. Ahora son requeridos diseñar un plan por un ingeniero profesional. The plans have to be approved by MSHA. Los planes tienen que ser aprobados por MSHA. It established criteria for people conducting inspections of the dams. Y establece unos criterios para las personas que están inspeccionando las minas. Hazardous conditions had to be corrected promptly. Las condiciones peligrosas debían ser corregidas con prontitud. And it requires an annual certification by a professional engineer that the dam is constructed according to the design plan. Y requería una certificación anual por parte de un ingeniero profesional en la que se constatara la construcción y operación de la presa que se haya cumplido con los estándares. And from 1975 to the present, we continue to publish guidance on the design, construction, and inspection of coal dams. Y desde 1975, MSHA ha seguido publicando guías para el diseño, operación e inspección de las presas. Next. In 1975, MSHA published a design manual, and it was updated in 2009. En 1975, MSHA publica su manual de diseño, el cual fue actualizado en el 2009. Next. These are some examples of the type of construction we see after our regulation was improved. Y estos son algunos de los ejemplos que se pudieron ver después de 1975 cuando la regulación fue mejorada. Material is placed according to engineering specifications. Los materiales son dispuestos de acuerdo a especificaciones ingenieriles. Next. An example of construction of a modern day coal impoundment. Y acá vemos como un ejemplo de la construcción de una presa moderna de carbón. Next. A view of the downstream face of one of our coal impoundments in West Virginia. Y esto es una de las vistas de aguas abajo de uno de las presas de carbón en West Virginia. Next. On our metal non-metal side, we've tried 3 times to pass regulations. En el lado ya dejando un poco el lado de carbón y metiéndonos en el lado de los metales no metales, se trató de desarrollar 3 regulaciones. But the regulation today remains the same as it was in 1966. Pero la regulación sigue siendo la misma hoy a la que fue en 1966. Many of the U.S. states do have regulations for tailings dams. Sin embargo, muchos de los estados de Estados Unidos tienen sus propias regulaciones para este tipo de presas. Next. A couple of pictures of a construction of metal and non-metal dams. Un poco de imágenes sobre la construcción de presas de metálicos no metálicos. Next. The left-hand photo is one of our larger dams in Arizona, and you can see the dimensions. La foto a la izquierda es una de las presas más grandes que tienen en Arizona y ustedes pueden ver las dimensiones. Next.
In January 2021, MSHA published an updated dam inspection and plan review handbook for our inspectors. Y en enero del presente año, MSHA publica actualizado el manual de revisión del plan e inspección de presas para los inspectores de MSHA. And information on our dam safety program and references are available on our dam safety webpage. Y la información acerca de la seguridad de presas se puede encontrar en la página web de MSHA. Next. A summary of our dam safety program. Este es un poco un resumen de lo que es el programa de seguridad de presas de MSHA. A dam safety officer that oversees the functioning and operation of the dam safety. Un oficial de seguridad de presas que inspecciona y lleva a cabo investigaciones sobre la seguridad de las presas. Our enforcement officers that include our inspectors inspecting the dams. También tienen oficiales que enfuerzan las regulaciones, como los de soporte técnico que inspeccionan las presas. Our Office of Technical Support that conducts reviews, training, and investigations. Estos oficiales de soporte técnico llevan todo lo que tiene que ver con investigaciones y revisiones. And our Mine Health and Safety Academy that trains all of our inspectors. Y la Academia de Salud y Seguridad Minera, la cual se encarga de entrenar todos los inspectores. Next. This is our dam inventory. Este es el inventario de presas de MSHA. A total of approximately 1,600 dams. Un total de aproximadamente 1,600 presas. And you can see the breakdown by hazard classification and industry. Y ustedes pueden ver la clasificación del potencial de acuerdo a la industria. High hazard potential dams will probably result in loss of life if they fail. Una presa con una clasificación alta, un potencial de peligro alto, puede terminar en probable pérdida de vidas si logra fallar. Next. This is a plot of our coal impoundments across the United States. Esta es una gráfica de todas las piscinas de colas de carbón que hay en los Estados Unidos. You can see that the majority of the dams are concentrated in the coal states, West Virginia, Kentucky. Como pueden ver, la mayoría de estas piscinas de colas están ubicadas en los estados mineros de West Virginia y Kentucky. And the red are high hazard potential dams. Y los puntos rojos son alto potencial de peligro. Next. A plot of our metal and non-metal dams. Una imagen de las presas metálicas no metálicas. Again, the red are high hazard potential. Y de nuevo, los rojos son potenciales de peligro altos. And this is only showing the dams that meet a certain size criteria. There are dams in every state. Y estas son solo las presas que cumplen determinados criterios de tamaño, pero hay presas en todos los estados. Next. I would just like to close by saying a word about the recently published Global Industry Standard on Tailings Management. Y ya el señor Stanley quiere cerrar su presentación hablando un poco sobre los estándares globales de la industria sobre gestión de relaves. This was developed by a committee through the United Nations and 2 other groups. Esto fue desarrollado por un comité mayormente de las Naciones Unidas y otros grupos. And the purpose is to achieve the ultimate goal of zero harm to people and the environment. Y el propósito de este estándar es poder alcanzar el objetivo de 0 daños a las personas y al medio ambiente. And to help prevent catastrophic failure of mine tailings dams. Y evitar fallas catastróficas a las instalaciones de relaves mineros en todo el mundo.
this will be, mine operators will agree to this on a voluntary basis. Y nuestros operadores mineros se acogerían a ella voluntariamente. Next. And that's all I have. Okay. Y eso es todo de parte de Stanley Mihalik. Thank you very much for your participation. Okay. Ahora iniciamos la segunda parte de la presentación con los elementos críticos de diseño seguro de los depósitos de almacenamiento de relaves a cargo de Paul Donahue. Okay, thank you. Next slide. Okay, well, first, just a very brief history. Of course, historically, mines produce tailings, which from either coal washing or concentration and processing of metal minerals. Okay, vamos a iniciar la presentación con una breve historia del manejo de relaves y también de cómo es la preparación y el lavado de carbón y la concentración y beneficio de minerales, que es lo que se consideran como relaves. There is also the waste material from open pit mines or other mines. That's not considered tailings, but it can be a very useful material to build or stabilize tailings dams. Okay, y también hay otros tipos de materiales, que es el material estéril de la mina, que es el que no se consideran relaves, pero sí sirven para estabilizar o generar las presas. Next. Well, in the eastern United States, coal preparation is a very important part of processing coal to remove the impure rock materials from the coal. En el este de los Estados Unidos es muy importante la preparación del carbón, porque eso les ayuda o les permite limpiar el carbón impuro de rocas y arcillas que generan cenizas. And later, it became an important part of reducing sulfur emissions by removing the sulfur minerals from the coal. Y también se volvió importante la reducción de otros sulfuros o la reducción de emisiones, removiendo sulfuros del carbón. In the early days, it was just simple removal by hand of the waste rock, and in those bad old days, they would use the miners' children. Today, it's integrated facilities. En los días primeros se utilizaban los niños y de forma manual. Ya en estos momentos es mucho más integrado y de forma autónoma. Next. Okay, the early, oops, I think you skipped a slide. Back. Oops. Am I missing one? Yeah, I'm missing one. Okay, we'll go ahead. Or is the early coal refuse disposal? Yes. This one? Oh, yes. Okay. Yeah, early coal refuse, there was little to no engineering except to find the least expensive way of disposing it, and with disastrous results in some cases. Sí, al inicio de las presas, la disposición de desechos de carbón se hacía mediante formas no muy ingenieriles y tratando de minimizar los costos. Stan discussed Buffalo Creek. The other defining event was the Aberfan, Wales disaster, where a waste pile of dumped coal refuse slid into a school and killed 144, mostly children. Okay, Stan describió lo que pasó en Buffalo Creek a la derecha, pero también uno de los factores determinantes para poder generar estas regulaciones fue lo que pasó en Aberfan, en Reino Unido, en el cual los desechos de carbón que se estaban disponiendo en esas minas se crearon un derrumbe que mató a 144 niños. Next. Okay. Of course, coal. Excuse me. Let me get back here.
coal preparation today is very efficient at removing all the size fraction of the coal from the waste. La preparación actualmente de carbón es muy eficiente en reducir o en eliminar todas estas pequeñas fracciones de carbón. And the result is two waste materials with very different properties, a dry, coarse refuse. Y el resultado de estas operaciones tan eficientes es que hay mucho más material que se termina desechando en temas de tamaños y humedades. Also, a fine refuse with very little sand that is deposited as a slurry, as the picture shows on the right. Y el carbón que es desechado con finos es depositado como una especie de lodo que se ve en la parte derecha. Next. Of course, metals tailings, it was similarly very little engineering in the case of it to dispose of it. In some cases, no impoundment at all. One case was just they disposed tailings directly into Lake Superior in the state of Minnesota. And in other cases, they were designed to standards no engineer would design any structure for. Okay. Las colas en los temas metálicos al principio tampoco tenían nada ingenieril y muchas veces se depositaban en los lagos. Como lo ven en la imagen de la izquierda, se depositaba en el Lake Superior, en el lago superior, en Minnesota, sin ningún tipo de regulación. Y en la parte derecha se pueden ver también que no eran muy bien diseñados todos esos taludes. The Valdistava tailings dam that failed had slopes as steep as, or most of the slopes were typically 1.25 horizontal to 1 vertical, which was go ahead. Okay. Y en la foto de la derecha, en las que los taludes no se diseñaban muy bien, sus inclinaciones podían variar desde 1.5 horizontal a 1 vertical o mayores. Next slide. Stan discussed already the coal and the regulations, and they've been successful. The slide he showed, this is the upper Big Branch refuse impoundment. Stan showed an earlier slide, and it's been safely operated. Las regulaciones que hablo desde el inicio han sido bastante exitosas y como lo pueden ver, esta es una de las imágenes de desechos de carbón en Upper Big Branch, la cual ha sido operada satisfactoriamente. And it is now the highest dam of any kind in the Americas. Y actualmente es la mina o la presa más alta en Estados Unidos. Or actually the whole hemisphere, not just Estados Unidos. Okay, de todo el hemisferio. Okay, next slide. Stan also discussed, of course, metals impoundments. In the standards are around the world, they vary widely. In the United States, there is very little regulation. Stan también discutió sobre las presas de relaves metálicos y que hay una gran variedad a lo largo de Estados Unidos y cada una tiene sus diferentes regulaciones. And so we depend on either state or local governments or initiatives of the mine operators themselves. Y esta variabilidad se debe gran parte a las regulaciones estatales o locales o iniciativas de los propios operadores mineros. We've had no fatal failures since at least 1980, but how much of that was luck here in the United States? Y no habían habido grandes fallas o no habían habido fallas mortales en los Estados Unidos desde 1980. Y la pregunta que él hace es,
qué tanto ha sido suerte. Next. Worldwide, there is not a trend to improved safety, and failure rates may even be increasing. A nivel mundial no hay una tendencia en la cual se determine que se están reduciendo los riesgos. Por el contrario, pueden estar aumentando. Next. Recently, Dr. Williams, who was one of the investigators for the Brumadinho tailings disaster, he placed this large red area in this chart of probability of failure and lives lost, indicating very high risks, certainly unacceptable. Aquí en esta imagen podemos ver que el doctor David Williams, que fue el encargado de estudiar varias fallas de minas, o de presas, pone este gran punto rojo en el cual habla sobre la probabilidad de falla anual promedio. And the objective, of course, is to move that red circle down to where the brown and green lines are, which is what is expected for water dams. Y el objetivo es poder mover ese círculo rojo que está arriba, a bajarlo a donde están las líneas verdes y cafeces, que es donde están las probabilidades de falla de las presas de agua. Next. In evaluating the risk, it starts with evaluating how much material will be released and how far will the material travel if a failure occurs. Cuando se está hablando de la evaluación de consecuencias, lo más importante es poder determinar cuánto material va a ser depositado y qué tan lejos llegaría a viajar este material. In the past, mine operators would greatly underestimate the impact of a failure. The typical thing we would hear in the Midwestern United States is it will only go out into that cornfield a little ways. En el pasado, muchos operadores subestimaron demasiado estas fallas de presas y muchos de ellos en el oeste medio de los Estados Unidos hubieran dicho o dirían que eso sería solo una falla que afectaría algunos campos de maíz. Okay, next. This is one example of the quantities released. As you can see, it was approximately 60% released and flowed into actually an adjacent body of water. Este, por ejemplo, es un ejemplo en el cual la cantidad de relaves derramados juega un papel muy importante, en el que aproximadamente el 60% de las colas que estaban ahí adentro se derramaron, afectando un cuerpo de agua que había cercano. Next. At the Corrego de Feijão, which was also called the Brumadinho disaster, 80% was released. En que fue considerado Brumadinho, el desastre de Brumadinho, también tuvo un derrame de más del 80%. Okay, next. The next is, of course, distance. How far can the tailings flow? And the Samarco failure destroyed a large part of Bento Rodriguez, more than 10 kilometers downstream. Y otra de los aspectos importantes es qué tan lejos pueden viajar estas colas. Y en este caso, la falla de Samarco afectó inclusive a Bento Rodríguez a más de 10 kilómetros de distancia. The tailings continued downstream on the river all the way to the Atlantic. Y las colas siguieron su camino aguas abajo hasta llegar al Atlántico. Next.
So the key point of a hazard analysis is to do a detailed analysis of the dam should it be breached. Uno de los aspectos claves en el análisis de peligros es poder analizar detalladamente la ruta de la ruptura de la presa. But based on what past failures, Pero basados en aspectos. The amount released has usually been underestimated and is usually at least 50%. Pero basados en aspectos anteriores, las cantidades liberadas siempre han sido subestimadas y por lo general es al menos el 50% de los relaves almacenados los que se liberan. For the coal refuse impoundments we regulate here, we recommend they assume the tailings will behave just like water and treat it like a water dam failure. Y para las regulaciones que ellos manejan de carbón, asumen y hacen que se considere el carbón como si se comportara como agua y lo asumieran como si fuera un derrame de una presa de agua. Okay, next. This is the classification system. Should be noted, what's generally adopted internationally is 5 different levels of classification of the consequences of failure. In the United States, we use 3. However, basically it's the highest level is achieved as soon as there's any chance of loss of life. Esta es la clasificación internacional que se tiene como consecuencias de derrames de presas, que son 5 clasificaciones. Sin embargo, en Estados Unidos solamente se trabajan 3, baja, significativo y alto. Que el alto, inmediatamente se sepa que puede haber una pérdida significativa, se considera alto. Okay, next. Okay, we are not. The next topic is some of the best design practices engineers should follow. Y el próximo tema que vamos a tratar son las mejores prácticas de diseño que todos los ingenieros deberían de seguir. The facility needs to be designed to the same level of engineering that other structures with similar consequences if they fail should be designed for. El primero es que las instalaciones deben de diseñarse con el mismo nivel de rigor ingenieril a cualquier otra estructura comparable, con los mismos riesgos y peligros o consecuencias. And mines consider their tailings disposal operation to be an expense, but the economy of tailings disposal cannot ever be put ahead of selecting alternatives that protect the miners and the public safety. La economía de las minas y los relaves se consideran un gasto, pero esto nunca debe ponerse por adelante, a no ser que protejan adecuadamente la seguridad del minero y el público. And the most important expertise needed is geotechnical engineering and soil mechanics. Y la experiencia más necesaria y más importante es la geomecánica de rocas y la mecánica de suelos. Next. All designs, as part of all designs, an independent technical review is required. And this has to be actually part of a plan, a quality control, quality assurance plan. Dentro de las mejores prácticas, también todos los diseños deben someterse a una revisión técnica independiente como parte de un control de calidad de los diseñadores. And reviews by government regulatory agencies does not replace quality independent technical reviews, although here at MSHA in coal, we've sometimes, the operators seem to think it does.
Y las revisiones de las agencias reguladoras gubernamentales no reemplazan bajo ninguna circunstancia las revisiones técnicas independientes, aunque algunos operadores mineros crean que lo hacen. The design should also include a separate operations manual that the mine operator can use every day to verify the facilities being operated as the designer intended. Esta revisión técnica independiente, junto con el diseñador, deben de preparar un manual de operaciones para el uso diario del operador de la mina. En caso tal de cualquier eventualidad, ellos puedan remitirse a ese manual. Thorough annual inspections by the engineer should be done every year, and any changes in the design will require new analyses. Inspecciones completas anuales deben de desarrollarse todos los años, y cualquier cambio en el diseño original tiene que someterse a nuevos análisis de ingeniería. Next. There's likely to be a lot of reevaluations and remediations of tailings impoundments in the coming years. Es muy probable que se realicen muchas reevaluaciones y diseños en la forma en cómo se desarrollan las presas de relaves en los próximos años. And these will apply to all facilities, even closed facilities. Y también va a aplicar a instalaciones activas o cerradas. And finally, most important, the engineer has to be disciplined because they do receive pressure from above for economy, and they have to make sure they only select designs that are safe. Y lo más importante es que el ingeniero debe ser muy disciplinado, pues ellos van a tener mucha presión desde arriba, desde el tema de diseño, desde el tema de la economía, entonces tienen que diseñar estructuras ingenieriles que sean seguras. Okay, next. Oh, we are there. So the essential elements will be the hydrology and a design storm event for the dam. Los elementos esenciales de diseño serían la hidrología del sitio y los diseños que se tienen que tener en cuenta en temas de tormentas. A design earthquake. Un terremoto de diseño. And the stability, which involves both the tailings and the foundation of the tailings facility. La estabilidad, que incluye la caracterización de los relaves y su cimentación. And the analysis is done for various alternatives, which will be evaluated starting very early. Y los análisis deben de hacerse para diferentes tipos de alternativas y construcciones. Also very important is the instrumentation and monitoring of the facility, but that's a very large topic for later. Y también es muy importante el tema de la instrumentación y el monitoreo del rendimiento de la presa, pero es un tema muy amplio y no se verá en esta presentación. Yeah. For the hydrologic design, every site will have a design storm. If it's classified in the extreme or anything higher than high consequence classification, that design storm is the probable maximum precipitation. Bueno, con respecto a la hidrología, se diseña con una determinada tormenta y esta se considera siempre y cuando tenga una clasificación de consecuencias altas. Under the new guidance at the ICMM, the extreme consequence classification is likely to be assigned to most tailings facilities. Y según la nueva guía del ICMM, es muy probable que esta clasificación de consecuencias extremas o altas se asigne a todas las instalaciones de presas de relaves.
The definition of a probable maximum precipitation is given on the slide. The only thing I should add is that it does not account for long-term climatic trends. Y la definición de precipitación o de consecuencias extremas está definida en la diapositiva. Lo único que él quiere mencionar es que no están muy definidas algunos aspectos importantes de la precipitación. And more intense precipitation events are likely to be occurring in the future due to global warming. Y que muchos aspectos de precipitación no están incluidos en esta definición, los cuales tienden a incrementarse en intensidad debido al cambio climático. Next. This chart provides a record of record storm events and provides an ability to make an initial estimate of how large the PMP is. For example, near where I live, the PMP can be in excess of a meter of rainfall. Ok, en esta imagen se puede ver los eventos los PMPs, que son los eventos de precipitación muy grandes, y la probabilidad de que ocurra. Entonces, acá pueden determinar su duración y la cantidad en pulgadas y en centímetros que traería este evento de precipitación máxima. Next. The design measures to accommodate the storm will include either providing enough height of the crest above the normal pool, to store the storm, or a large enough spillway to pass the storm without storage needed. Una de las medidas de diseño para el manejo de tormentas es tener la cresta de la presa lo suficientemente alta para que soporte o aguante el agua, o generar un vertedero lo suficientemente grande para que pueda generar ese flujo de la tormenta. In most situations, the minimum freeboard is 1 meter. Y en cualquiera de estas dos situaciones, el requerimiento mínimo en altura es de 1 metro por encima de la piscina con respecto a la cresta. Next. The other event for the design is to develop a maximum credible earthquake the facility may be subjected to. Y también otro de los criterios importantes de diseño es el sismo máximo creíble, a los cuales la presa estaría sujeta para. When enough information is known about the source of the earthquake, such as faults, a deterministic assessment is made with using a qualified geophysicist. Cuando se tiene determinadas características o suficientes características de la ubicación y las fuentes activas de los terremotos, se desarrolla una evaluación determinística del peligro de los sismos. If not enough information is known or low seismic risk areas, a probabilistic assessment, and in that case, the design earthquake is 2% probability in 50 years. Cuando no se conoce mucho sobre la sismicidad del lugar o no se tienen suficiente conocimiento o información al respecto, se hace una extrapolación probabilística en la cual se considera un 2% de probabilidad en 50 años. Either type of assessment, the product the engineer uses is a peak acceleration at the bedrock level and a time history of the shaking that will occur. Como cuando se desea evaluar todos estos procesos, se desarrolla mediante un acelerograma, que mide
el punto más alto de la aceleración de diseño y ya se permite conocer la respuesta sísmica de las presas. The time history or accelerogram can be either an actual event that gets scaled to the site or a synthetically generated accelerogram. Para determinar la aceleración máxima de diseño, este acelerograma o historial de tiempo puede ser escalado de otros eventos previos o se puede generar sintéticamente para determinar la respuesta sísmica. Metal tailings are also, they're very subject. They can, because they are loose and saturated, they are very susceptible to liquefaction from shaking. So the earthquake analysis is very important. En las minas metálicas, el análisis de sismo es muy importante porque debido a sus propiedades físicas, a su saturación y al estar tan sueltas, pueden ser muy susceptibles a la liquefacción. Next. The following is a example of a coal refuse facility, a two-dimensional response to the shaking record at the top. And if you hit the play button, there's a play button there. You will see the deformed mesh of the analysis. The blue indicates the pore pressures that get generated. In this case, the pore pressure head, it gets higher than the structure itself. Bueno, acá se ve una simulación generada de un movimiento típico de suelo. En la parte de la modelación se puede ver que el color azul significa la presión de poro y la presión de poro está excediendo de forma importante la estructura o la fuerza de la estructura. Next. We analyze tailings dam stability. We will be analyzing one of the three typical types of construction, which are shown on this slide. Cuando analizamos la estabilidad de presas, se analiza bajo estos tres tipos de diseños, que son los más comunes en las presas de relaves. Next slide. In metals tailings, the upstream construction looks very much like the previous diagram. En las presas de metales, la construcción aguas arriba es muy parecida a como lo vimos en los tres diagramas anteriores. The raises are strictly to contain the deposited tailings, and we depend entirely on the strength of the tailings for the stability of the dam. Todo lo que tiene que ver con las crestas de la presa o la presa se va soportando sobre las colas que se van acumulando. Entonces es importante tener en cuenta el esfuerzo que las colas pueden soportar para poder ir desarrollando la cresta. Next. Upstream construction depends on a sufficient amount of sand in the tailings, and this may have to be separated using hydrocyclone separators like Stan also showed some pictures. La construcción aguas arriba depende en gran parte de la cantidad de agua en los relaves y muchas veces se utilizan estos tipos de dispositivos para poder clasificar mejor la estructura. Next. Upstream construction in coal is very different because we have a large amount of coarse coal refuse. La construcción aguas arriba del carbón es diferente a la de los metales no metales debido a que hay mayor cantidad de desechos gruesos en el carbón. And in that case, the coarse refuse forms a large structural shell that under the United States regulations is constructed similar to a water dam with compaction control.
Y este material grueso de carbón se genera como una especie de escudo que bajo regulaciones americanas se tiene que desarrollar como si fuera una presa de agua. Next. The next construction is centered line, and this particular example is Mount Pauli. Of course, it failed, but the failure was not due to the dam construction. Hay otro tipo de construcción que no es aguas arriba, sino línea central. Y acá podemos ver el ejemplo de Mount Pauli, que es bajo este mismo método. Ella falló, pero no falló debido al tipo de construcción. In the case of Mount Pauli, they used rock waste from the pit to construct the downstream portion. En el caso de Mount Pauli, en este ejemplo, ellos utilizaron desecho de la mina para poder construir la parte aguas abajo. Next. Centerline construction can also be constructed if there's sufficient sand. La construcción de línea de centro también puede ser desarrollada si hay suficiente arena para poder desarrollarla. In this case, a large amount of sand is generated by cyclone separation and is used to construct the dam shown. Y en este caso, utilizando separadores y hidrociclones, se separa la arena para desarrollar lo que vemos en la imagen. Next. Finally, there is downstream construction, which is shown as the diagram showed. All material is placed on the downstream side of the dam. También hay construcciones aguas abajo y estas construcciones se caracterizan porque todo su material está puesto en la cara de aguas abajo de la presa. In this example from Chile, the hydrocyclones are placed on the downstream side and the slope is shaped with bulldozers. En este ejemplo en Chile, la arena es puesta aguas abajo y ya la cresta es formada por los bulldozers. And this construction method is dictated by regulations and the very high seismic risk in Chile. Y este método es regulado altamente por regulaciones de construcción debido a los altos índices de sismo en Chile. Next. In this final case, it's downstream construction using the mine spoil material, waste material, where there's large amounts of both to dispose of. En este último caso, que también es aguas abajo, también se observa la cantidad de desechos de mina que se utilizan para la construcción de la cresta. And this particular impoundment had very little formal design effort put into it, but because of the materials they used, we considered it satisfactory. Este diseño en particular fue ingenierilmente muy pobre, pero debido al material que ellos utilizaron, se consideró satisfactorio en temas estructurales. Okay, next. For tailings dam stability, it's somewhat different than water dams. In water dams, the two biggest concerns are the ability to pass a storm. Water dam failures have typically been due to storms. Ya para el análisis de estabilidad de presas, la diferencia de estas con presas de agua en general es que las presas de agua se diseñan para poder soportar o controlar las tormentas o los desbordamientos relacionados con tormentas. Or water dam failures have been due to internal erosion
from seepage, also called piping. Y el análisis de estabilidad de las presas de agua también se debe a la erosión interna o a las filtraciones internas, que se conoce como piping. But almost all large tailings dam failures have been stability failures. Sin embargo, la gran cantidad, si no es que son todas, las fallas de presas de relaves han sido debido a una estabilidad estructural. And the objective of the stability analysis is to specify the materials and the geometry and any other methods needed to control the pore pressures for the impoundment. Y el análisis de estabilidad de las presas de relaves se enfoca más que todo en especificar las características de los materiales, su geometría y las medidas para poder controlar la presión de poros necesarias. Okay, next. Of course, like all engineering analysis, you look at the driving forces destabilizing it, and that would be the weight of the material, the rate of loading, and loads from seismic events. En el análisis de estas presas hay varias fuerzas desestabilizadoras, entre esos está el peso del material, la cantidad de llenado y la carga que se está teniendo en la presa y las fuerzas por sismos. Seepage of the pore water and the pore pressure and how the pore pressure changes due to loads can be a very important thing. Y hay algo que es muy importante, que es la presión de poros, la cual puede cambiar de acuerdo a la carga que se ponga sobre ella, y también la filtración. Next. Resisting forces are essentially the strength of the materials, which have to be determined, and it can be very difficult. Una de las fuerzas resistentes, que es demasiado importante para poder determinar la estabilidad de las presas, se debe determinar para poder ser utilizadas, aunque puede ser muy difícil poder determinar estas fuerzas. The foundation has to be investigated with drilling, sampling, and testing. Los cimientos tienen que ser investigados de acuerdo a perforación y muestreo y ensayos. And the tailings have to be characterized, which can be difficult because the mine may not be in operation yet, and the tailings, there are no tailings produced that can be tested. También se tienen que testear los relaves que van a ser almacenados, pero en este caso particular es difícil, ya que la mina todavía no tiene relaves y no hay forma de saber, pero se tienen que ser caracterizados los relaves. So the engineer may have to investigate similar operations and be very conservative. Y el ingeniero, en este caso, tiene que investigar otras presas que ya estén en uso y ser muy conservativo. Next. The foundation is important, but engineers often overlook the foundation, and this has resulted in failures. This was Mount Poly failure. Los cimientos de las presas son muy importantes y muchas veces los ingenieros las pasan por alto. En este caso vemos la falla que hubo en Mount Poly. Next. And a similar failure for similar reasons happened at Almacenamiento in Spain due to a weak foundation material. Otra falla de iguales características también pasó en Aznalcóllar en España en el 98 debido a la pobre caracterización de los cimientos. Next. Characterizing the tailing starts with the gradation of the tailings, and these are some typical
gradations of the whole tailings and the fine fraction. Una caracterización de los relaves es demasiado importante y aquí podemos ver una gradación de acuerdo a sus contenidos de finos, gruesos o limos. And note the misspelling of British Columbia. Y que noten el error en British Columbia. Yeah. Next slide. Okay. These are gradations of tailings obtained from cyclone separation. And as you can see, the cyclone sand can still be fine sand. Esta es la graduación de arena cuando se pasa a través de un hidrociclón. Y también se puede notar que no puede corregir una fracción de arena insuficiente o demasiado fina, que sigue siendo arena. The sand we use for filters in water dams is, in contrast, contains much more coarse material, such as the ASTM C33 sand. Las arenas utilizadas para las presas varían mucho, son un poco más gruesas y más tirando al lado de la ASTM C33 arenas que vemos en la imagen. Next slide. In the case of coal, we have two very different materials. The coarse coal refuse that contains gravel-sized material. En temas de carbón tenemos diferentes tipos de materias o materiales. Entre ellos está el grueso de desecho de carbón, que es más tirando como a grava. The fine coal refuse used to typically contain significant amounts of sand, but with newer coal preparation, they now contain large amounts of clay and very little sand. Para la fracción de finos de los desechos de carbón, antes, en el pasado, se utilizaban grandes cantidades o incluía grandes cantidades de arena, pero ya en las nuevas caracterizaciones se está desarrollando más limos y arcillas que arena. Next. The result of so little sand in coal refuse is seen in this picture. A very soft beach results. El resultado de la poca cantidad de arenas en el carbón se puede ver en esta imagen, donde se ve una superficie más suave. Next. The two important points regarding gradation is a continuous tailings beach is required to form a foundation and a structural zone for upstream constructed tailings dams. Bueno, los aspectos claves dentro de la gradación de relaves se dividen en dos. Entre esos son la construcción de aguas arriba y la cantidad de limos y arena fina. If there is less than 40 to 60% sand, upstream construction may not be possible or safe. Se dice que para la método de construcción en aguas arriba, si hay menos de 40 o 60% de arena, se dice que no es posible o que es inseguro. And tailings are also predominantly silt and fine sand, which is a material for which is least understood in the soil mechanics field. Y estos relaves de finos en carbón son predominantemente limos o arena fina, los cuales no son muy comprendidos dentro de la mecánica de suelos. Next slide. Pore water pressure is very important in determining the strength and behavior of tailings, which comes from three causes listed. I will not read them to speed up. The important one is C, which is the
pore pressure generated as a result of shearing strains, and that can be positive or negative. Although in tailings, it's almost always going to be positive due to the loose condition. Bueno, uno de los factores también muy determinantes dentro de la estabilidad es la presión de poros. Tenemos tres fuentes de presión de poros. La más importante es la C, siendo la presión de poros generada por el esfuerzo cortante y las deformaciones cortantes resultantes. Estas pueden ser positivas o negativas, aunque la más importante o la que más se utiliza es o la que más se ve es la positiva. Next. What we can kind of call the first law of soil mechanics is that the stress in a soil is equal to the total stress applied minus the pore pressure. If the pore pressure is high enough, you have no effective stress, and the strength can go to zero. Si nos remitimos a la primera ley de la mecánica de suelos, en la cual nos dice que el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poros. Si tenemos una gran presión de poros, no vamos a tener mucho esfuerzo efectivo. When a soil is sheared, grains rearrange and the material seeks a steady state condition, which is the points on the line on the graph on the left. Y cuando los suelos se ven afectados por esfuerzos cortantes, los poros o los granos se van a tratar de buscar un estado estable, lo cual vemos en estos líneas, en estos círculos de la línea. The steady state depends on the void ratio or the porosity of the material and the effective stress or the amount of pressure, confining pressure. Y este estado estable se alcanza gracias a los vacíos, a la presión de poros y a los esfuerzos que se generan. If you shear it in a drained condition, the water can drain out and the material will densify if you start from a contractive material. Si tú haces el esfuerzo cortante en un suelo drenado, van a haber procesos significativos en las densidades del esfuerzo. However, if you shear the material in an undrained condition where the pore pressure cannot dissipate, the pore pressure increases because water is incompressible, and the result can be loss of strength, even complete loss of strength. Y si tú generas un esfuerzo cortante en un suelo que no está drenado, el agua no es compresible y puede generar que se pierda esfuerzo del suelo. Next. So there's two strengths that need to be determined, a drain strength and an undrained strength. Bueno, se necesita analizar estas dos resistencias, tanto drenada como no drenada. If the material is permeable enough or the loading is slow enough that the pore pressures dissipate, then it can be considered drained and the drain strength can be used. Si el material tiene alta permeabilidad o si las cargas son muy lentas, que de suficiente tiempo para que la presión de poros se disipe, se puede decir que es una resistencia drenada. However, when the material is finer grained and not permeable, or the loading is rapid, an undrained strength must be used. Sin embargo, en el caso contrario, si el tamaño de partícula es muy fino y las cargas son muy rápidas, se tendría que utilizar una resistencia no drenada.
And I should point out that some very rapid forms of loading, like earthquakes, even a sand can behave undrained. Y vale la pena aclarar que bajo cargas rápidas, como en un terremoto, las arenas pueden comportarse como no drenadas. Next. So the two methods of stability analysis, the most commonly used one is limit equilibrium. Los dos métodos más utilizados del análisis de estabilidad para minas o para presas son estos dos, método de equilibrio límite. In limit equilibrium, a search for the most critical failure surface is done through many analyses, the search being done by computer. En este método de equilibrio límite, es uno de los análisis más utilizados que trata de determinar la falla de la cara libre a través de computadores. And the result is a factor of safety, which in that example is 1.88. Y el resultado de estos procesos computacionales es un factor de seguridad que en este caso de la imagen es 1.88. Another method, which is less used, is the finite element method, which provides information on the deformation of the material, thus more properties of the soil are needed. El segundo método es el método de elementos finitos, que no es muy utilizado, pero ayuda a determinar las deformidades del material. However, if the same strengths are used, the result is usually very close to limit equilibrium if it's done properly. Si se hace correctamente y los esfuerzos son similares, se podría determinar el método de equilibrio límite como uno de los más apropiados. So limit equilibrium is going to continue to be a widely used method. So el método número 1 de equilibrio límite va a seguir siendo usado, va a seguir siendo el más usado de los dos métodos. So next. Now, stability is analyzed for various cases, situations of loading for the facility. The first is called steady state seepage. Okay. El análisis de estabilidad se determina en varios pasos. El primero de estos siendo el estado estable de la filtración a largo plazo. And this case is just the facility with no changes occurring to either pool levels, seepage, or any other loading. En este caso, las cargas no tienen cambios considerables en temas de filtraciones o esfuerzos y su funcionamiento es normal. And so this has very little applicability to tailings dams because they are always being built and the loadings are always changing. Este tipo de estabilidad o análisis de estabilidad en estado estable es muy limitado y muchas veces no concuerda con lo que tenemos en realidad con las presas de relaves, ya que las presas de relaves siempre están en constante cargas y construcción. Next. The case that's most useful for tailings dams is the staged construction case. El análisis de estabilidad que más se aproxima a lo que vemos en las presas de relaves es el caso de construcción por etapas, que es el caso número 2. In this case, you analyze increments of loading along with predictions of the pore pressures that are generated and dissipate. En este caso, se analiza la estructura bajo una carga incremental y la predicción de la disipación de poros, generando una resistencia a los relaves. And this case is going to be the critical case for tailings facilities.
Y este es el caso más crítico que gobierna los diseños de instalaciones de relaves. Typically, a lower factor of safety is used because the stability will only improve with time. Generalmente, los factores de seguridad son bajos debido a que los parámetros van haciendo cada vez mejores con el tiempo. Next. This was an example of a staged construction analysis after a failure happened at a coal refuse facility. The area on the left with the thin layers, if you could point that, This one. was placed. This one. Yeah, the whole thing. Number 7. Yeah. Entonces, ese es un ejemplo de un análisis que se hizo a una presa de finos de carbón, los cuales fallaron por un realce rápido. Y está diciendo que podemos ver aquí en el 7 la zona en la que se falló. However, as the fill was placed too rapidly and pore pressure increased in the area shown in this analysis. Sin embargo, la presión se generó demasiado rápido debido a los realces rápidos. La presión de poro se incrementó debido a los realces rápidos que se produjeron. If the pore pressure doesn't dissipate, the material cannot gain sufficient strength. And as the table on the left shows, the factor of safety eventually became lower than 1. Si la presión de poro no se disipa, entonces el material pierde resistencia y como se puede ver en la imagen de la izquierda, su factor de seguridad decrece. And so we explained the failure in this case. Y aquí en este caso, pues explicamos entonces por qué falló la presa. Next. The next case we analyze is seismic stability, and that's really 2 analyses. El próximo caso que analizamos es la estabilidad sísmica y en este caso se hace bajo 2 análisis. The first is a post-seismic stability, which is to evaluate whether the materials will be weakened by the shaking or liquefy. El primero de los análisis es un análisis de estabilidad post-sismo, el cual se genera bajo la evaluación y que permita determinar si se va a perder la resistencia al material o si va a generar liquefacción. The stability is then analyzed under the condition of loss of strength. Y luego la estabilidad se analiza bajo la condición de pérdida de fuerza. The other analysis would be seismic deformation, and that's the dynamic deformation of the embankment under the earthquake shaking. La otra, la deformación sísmica, y es un análisis de la deformación que se puede generar en la presa de forma dinámica y cómo ésta se mueve cuando está temblando. However, mine tailings are very prone to strength loss and liquefaction from earthquake shaking, and so the first step will exclude any upstream construction at this point of the analysis. Sin embargo, las presas de relaves son muy susceptibles a la pérdida de resistencia o a la liquefacción. Y este caso de análisis a menudo impedirá selección de métodos de construcción para las aguas arriba cuando la sismicidad es muy alta en determinadas zonas. Next. Tailings materials containing clay are typically not considered to liquefy. However, they can lose strength. Los
los materiales de colas que están con mucha cantidad de limos o arcillas no se consideran que se puedan generar liquefacción, pero pueden perder mucha resistencia. And so in this example from a coal facility, we still had too low a factor of safety. Y en este caso, para una presa de carbón, el factor de seguridad es bajo. Next. The next is a seismic deformation analysis, which we would only perform if it passes a post-seismic stability analysis. Este siguiente caso es una estabilidad, es un caso de análisis de estabilidad sísmica en el cual solamente pasaría si se genera un análisis también de post-sismicidad. The most common method is the Newmark type method, and it involves stability analyses under the accelerations that the shaking subjects to it. And with a computer, you could perform thousands of stability analyses. You can actually click that to start. Okay. Y acá vemos un modelo en el cual se generan las diferentes deformaciones de acuerdo a los sismos generados. Entonces, vemos que la deformación ocurre cuando el sismo llega a un factor por debajo de 1, un factor de seguridad por debajo de 1. When the seismic accelerations drives the safety factor below 1, deformation occurs and it accumulates as shown on the graph on the right. Cuando las fuerzas sísmicas hacen que los movimientos bajen el factor de seguridad a 1, se puede observar la pérdida en la resistencia y cómo esa deformación se lleva a cabo en la gráfica de la derecha. But in this case, the deformations are only 4 centimeters, which is satisfactory. Pero en este caso las deformaciones son de apenas 4 centímetros, los cuales son satisfactorias. Next. All stability analyses have limitations to them. Limit equilibrium analysis looks like a deterministic analysis. Todos los análisis de estabilidad tienen sus limitaciones. Sin embargo, el límite en equilibrio, el análisis del límite en equilibrio puede verse de una forma probabilística dentro del análisis. Because of variations in the actual materials and construction, the factor of safety really reflects a probability of failure. Pero debido a las diferentes tipos de materiales y tipos de construcción, el factor de seguridad solamente puede determinar una probabilidad de falla. And so as this table shows, a factor of safety of 1.5 may be satisfactory with good determinations of the strengths and good construction. Y en esta figura, un factor de seguridad de 1.5 puede ser muy satisfactorio para proyectos que tengan muy buena información y procesos debidamente documentados. But it may not be a satisfactory factor of safety if the materials are highly variable or the construction is highly variable. Pero este factor de seguridad de 1.5 puede que no sea muy bueno para materiales o para cargas que estén en contacto en constante cambio. Next. The other problem with limit equilibrium analysis is that it is modeling the failing slip surface as a rigid, inelastic body. Otro de los riesgos inherentes a los análisis de equilibrio límite es que se supone que las secciones del cuerpo deslizantes son rígidas e inelásticas. But in practice,
The soils are not inelastic. They will compress, expand, and the strength is a function of the amount of deformation that's occurred. Pero en la realidad, los suelos no son estructuras inelásticas y ellos suelen movilizarse de acuerdo a las compresiones que se generan. Y esto puede afectar drásticamente el análisis de equilibrio límite. So if the engineer assumes the peak strength along the entire failure surface, it may not be correct, and the factor of safety will not be nearly as high as he calculated. Y si el ingeniero considera un esfuerzo límite durante toda la superficie de falla, puede que no sea adecuada y puede que los límites de los factores de seguridad no cumplan los requerimientos mínimos. If the material is brittle or contractive, its strength has a very sharp peak, and it can be a dangerous result that the engineer determines. And this was a factor at the Brumadinho accident. También es muy importante considerar que el potencial de factores de seguridad erróneamente altos de materiales frágiles y contractivos es una de las grandes fallas, que fue lo que pasó en Brumadinho, que fue un fracaso catastrófico debido a la mala interpretación de los materiales. Next. So as a final topic, we'll talk about alternatives. El último tema que vamos a tratar es las alternativas a las presas. Upstream dam construction is in the news, and now even journalists know what it is. Ya ahora las construcciones de presas aguas arriba están en las noticias y ya los periodistas saben qué es. New government regulations in many parts of the world are likely to follow, but what's new is also shareholders and fund managers are looking very closely now at the upstream construction method and how tailings dams are managed. Debido a esto, ya que ya están las noticias, se esperan que sigan reguladores o regulaciones gubernamentales, y ya muchos aspectos están teniendo en cuenta, como el financiamiento de estos tipos de obras y los impactos a las comunidades y a los stakeholders. Uncertainties in the engineering analyses will almost always be amplified in upstream construction. Los peligros de las incertidumbres que se generan de esta práctica se van a amplificar en la construcción de este tipo de presas aguas arriba. And there could also be black swan events where one can only determine the cause of the failure only becomes obvious after it happens. Y se podrían convertir todas estas construcciones de presas en eventos de cisne negro, que son eventos que solamente se les conoce su impacto una vez ya pasan. Next. So the most obvious alternative that I often see is in this picture of after the failure, Brumadinho, and that is one immediately notices that very large mine waste pile right near the dam. Here down at the bottom of the picture? Up a little, up here. The arrows. Okay, aquí. Una de las alternativas al método constructivo, que fue al método constructivo aguas arriba, que fue lo que pasó en Brumadinho, es lo que vemos aquí en esta imagen de esta montaña de presas.
So it seems obvious a downstream constructed or centerline constructed dam could have been built with a small portion of the material on that pile. Y se puede ver que otros tipos constructivos como aguas abajo o centro de línea se pudo haber generado con material estéril, con menor cantidad de material estéril que vemos acá. Next. The other alternative is to build a conventional dam, like a water dam, for storage of the tailings. Otra alternativa es poder construir una presa convencional como si estuviéramos almacenando agua. This involves more expense at the beginning, but once completed, the tailings properties become completely unimportant. Y puede ser un poco costoso al principio, pero una vez se termine, las propiedades de las colas ya dejarían de ser algo importante. And the pictures show two typical examples from metals and a coal mine. Y las imágenes muestran dos ejemplos típicos de este tipo de construcción. Next. So other alternatives are alternatives to a dam at all. Y otras alternativas son alternativas a no generar presas de relaves en lo absoluto. And in metal mines, tailings can be disposed as backfill as part of the mining operation, or such as cemented backfill used in a lot of mines. Y muchas de las colas se pueden utilizar como una disposición subterránea en las cuales se devuelvan adentro de la mina o se utilicen como lechada en minas. And coal mines can dispose of the fine coal refuse through boreholes into abandoned mine workings. Y las presas o las minas de carbón pueden disponer de todos sus desechos enterrándolos a través de huecos en la tierra. Other possibilities are abandoned open pit mines. Otras alternativas es poder utilizar open pits ya abandonados. Or there's dry disposal to remove the water from the tailings with a filter press, or a geotube system is one method that's been used. O la otra disposición de colas es hacerlo a través de relaves secos, utilizando filtros y extrayendo el agua a través de geotubos, como un tubo de filtrado de desechos. In the geotube, the tailings are pumped into a large bag of filter fabric, which extracts the water and leaves a dry material inside the filter fabric bag. Y en estos geotubos de filtrado, las colas se inyectan en un material, en una tela, la cual extrae el agua y deja los desechos secos. Of course, various combined methods can also be used and with flexibility. También se pueden utilizar diferentes tipos de métodos combinados y generando una mayor flexibilidad. Okay, next slide. And so as some final comments, the times are changing very fast, and governments and private sector people are looking at tailings facilities very closely. And it's very different from the past, where a failure of a tailings facility did not have much in the way of consequences. And that has certainly changed, and that's a very welcome change. Ya como comentarios finales, los tiempos están cambiando, ya los gobiernos, las comunidades, los inversores están preocupándose más por este tipo de fallas
y ya cuando ya se genera una falla no es como lo que pasaba anteriormente, que pasaban desapercibidas o sin consecuencias, que era un cambio necesario que se tenía que hacer y que se ha venido haciendo. Safe tailings dam design will require collaboration between the mining engineering profession and the civil engineering profession, where most of the soil mechanics expertise lies. Y el desafío de ingeniería de suelo, en la ingeniería de la construcción de estas presas, se genera gracias a la colaboración de profesionales en minería y metalurgia y la estrecha colaboración que se debe tener también con ingeniería civil, pues estos son los que tienen la experticia en temas de mecánica de suelos. And always consider alternatives first to upstream construction or alternatives to disposal in a impoundment at all. Y pues, siempre traten de considerar reducir en gran medida la construcción de aguas arriba o la disposición de relaves en embalses por todo. And that concludes my talk, and thanks for staying over so late for all of you still. De esta forma concluye la charla del doctor Donahue, y muchísimas gracias también por estar presentes tan tarde. Hello, Mr. Donahue. Thank you very much for your presentation, and hello, Mr. Stanley. Thank you very much. I'm sorry I joined a little bit late, but I think Jose did a great job with the presentation. I can help you. I can ask you one or two questions that people have posted here in the YouTube channel. So let me just translate those. Bueno, en este momento vamos a leer algunas de las preguntas que se tienen en el canal de YouTube, y José pues nos va a colaborar pues con la traducción de las respuestas. Entonces la primera nos dice que nos pregunta Jason Ariza que tiene entendido que los relaves filtrados compactados tienen limitaciones operativas de aplicación durante periodos de precipitación mensual mayores a 50 milímetros. En Colombia, en la mayoría del territorio se excede ese promedio hasta 4 veces. Según la experiencia de ellos, que si ellos concuerdan con esta limitación y que si creen que esa limitación podría ser inviable ese tipo de presas de relaves en Colombia, y qué alternativas técnicas habrían para sortear esa limitación. So the question is that as far as the engineer that asked this question is concerned, he says that filtered tailings, compacted filtered tailings, have limitations, like operative limitations, when they're placed in areas that has precipitations that are over 50 millimeters monthly. And they ask if you agree with that limitation. And they mention also that in Colombia, this precipitation is even 4 times higher than 50 millimeters per month in many areas in the country. So do you think that that amount of precipitation in the country would make unviable this sort of tailing dams in Colombia? And what other alternatives you think that they could use to avoid those limitations? Should I answer that? Well, I'll say something first, and then you can. Certainly, water in a tailings dam is one of the biggest problems. Jose, dale. Ok. El doctor Stanley está diciendo que indudablemente la gran cantidad de agua puede ser un problema importante en las presas de colas. And control of that internal water surface is of most importance. Y poder controlar esa cantidad de agua es muy importante. In areas with high precipitation, the upstream construction method wouldn't be a good option. En áreas con la
con alta precipitación, no sería recomendable poder utilizar aguas arriba, el método de aguas arriba. But proper defensive measures may be able to be designed into the dam. Pero pueden haber métodos defensivos que pueden ser utilizados en la presa. Paul? Yeah, just was my understanding that this precipitation is a limitation on dry compacted tailings, filtered tailings? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what is the cause of the limitation? Because is it erodibility? It seems to me that the pile can be shaped to drain. Of course, around here we average 75 to 100 millimeters of rain a month. Mm-hmm. And dry coal refuse piles are used all the time. Bueno, están comentando que alrededor de donde ellos trabajan, de la ubicación en la que ellos trabajan, se pueden generar precipitaciones de hasta 100 milímetros, pero se pueden utilizar alternativas también que ayuden al proceso de llenado de estas presas. Perfecto. Okay, thank you. So there's one last question, and they are asking if you'd recommend, or based on your experience, what do you think is the most common practice in countries that are in the equator with regards to the building of these tailing dams? Is it better to build like a conventional tailing dam, maybe like a downstream tailing dam, or would it be better just working with thickened tailings? I think anytime you can reduce the flowability of the tailings, that is a better option. De cualquier forma en la que puedas evitar que las colas se muevan, esa es la mejor opción. A lot of attention is being paid to improving the thickening strategies. Y mucha atención se ha puesto últimamente en la forma de densificar estas colas. Certainly you can buttress any dam, as Paul mentioned, with mine spoil material also. Y de cierta forma también puedes mejorar la estructura de cada presa poniéndole más material que no se utiliza en la mina. And conservative engineering needs to be practiced. Y también se debe generar prácticas conservativas ingenieriles. Paul? I just might add, I think upstream construction is going to be discouraged everywhere moving forward to the greatest extent, unless these tailings are, pretty exceptional in their properties. I'm sorry, go ahead. Okay. Bueno, se están diciendo que gran parte o en gran medida todas las construcciones aguas arriba van a terminar siendo no recomendadas, a no ser que las propiedades de las colas sean demasiado excepcionales. With upstream construction, there is very little room for error. Con construcciones aguas arriba hay muy poco espacio para errores. All right, perfect. So I think we have gone a little longer than we expected, but I think this presentation was awesome. I think you gave a lot of details and covered a lot of topics that I'm sure you could go and talk like for hours in each of these specific topics. But I think it is a very good, at least initial starting point for
the engineers here in Colombia that want to learn more about these practices. En este momento, pues, les estoy agradeciendo a los ingenieros por su maravillosa presentación, que a pesar, pues, de que ha sido un poco extensa, pues ha tenido un contenido, pues, muy sustancioso, y consideramos, pues, que es por lo menos una primera aproximación muy importante para nosotros como ingenieros en Colombia, queriendo aprender un poco más en estos temas. José, ¿tienes algo de pronto para decir? Juan José, profe, sí. Me gustaría preguntarle algo a los expositores, si es posible. Entonces, bueno, si quiere yo lo hago en español y ustedes lo traducen para que mantengamos el nivel de la conversación. Me gustaría saber si hacer un tratamiento de recuperación en presas de relaves, digo recuperación de algunos metales valiosos o minerales valiosos que puedan estar presentes, podría cambiar las condiciones de estabilidad de las presas. Listo, yo hago la pregunta y José la traduce las respuestas. So, Professor Oscar Restrepo from the National University is asking if, do you think tailings reprocessing for extracting other minerals or other materials that are still in those tailings may change the properties of the tailings as a material, which could weaken the stability of the dam? What is your experience on that matter, and what recommendations could be done? It certainly depends on the characteristics of the material that's being extracted. Eso depende mucho de las características del material que está siendo extraído. If it's a coarser material and you're left with a finer gradation, that will be more of a problem. Si es un material grueso y terminas con un material más fino, sí puede generar un problema. And you're also disrupting the characteristics of the settled tailings. Y también estarías afectando las características de las colas que ya están asentadas. I have nothing really to add. If it's upstream construction, it sounds like a very difficult operation unless you are only mining the slimes in the very back. Si es una construcción de aguas arriba, es un poco difícil, a no ser que estés recuperando material de la parte de atrás de la presa. We have had examples of remining of our coal impoundments and have had some failures associated with that. Ellos han tenido ejemplos de personas que reminan las piscinas de carbón y han tenido problemas de estabilidad. Perfecto. Thank you very much for that answer. Profe, ¿tiene de pronto alguna otra pregunta? No, it's okay. It's only to say thank you for your presentations or your collaboration to collaborate with us here in Colombia. We are a lot of people connected in this moment in the conference. We generate a lot of expectations about your presentation. A lot of people interested in these topics. These topics are very, very important in Colombia, and now in not only in coal mines, also in metal mines, because in the near future we are preparing some mines. It's important to stabilize the tailing and all the dams necessary for that problem materials. Thank you very much. We are part of the SME chapter, Colombia chapter, Asociación Profesional del Sector Minero Colombiano, IMC. And of course, Universidad Nacional de Colombia, our university. We have a lot of students connected in this moment. Listen to your presentation, your dissertation, and we are very happy, really. And of course, thank you very much for your support. Really. Yes, you're welcome. And anything we can do to help, just let us know.
Okay. No, like from last words for our transmission, I would just like to thank you a lot for your time and for your presentation. And I think we can start the transmission. Let me